Bien, amigos, estamos con la grata compañía de Pedro Morales Mancilla, gerente general de la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE. Pedro, buenas noches, gracias por estar en Hora 8. No, gracias a ti por la invitación y buenas noches a todos los que nos están viendo, a tus órdenes. Gracias, Pedro. Hay una serie de decretos de urgencia que vamos a comentar contigo en breves minutos, que los han cuestionado tanto institucionalmente como tú en lo personal, pero antes quisiéramos que nos comentes un poco el evento que se va a organizar la próxima semana, que va a congregar a muchos alcaldes acá en Lima. Bueno, esperamos que vayan más de 500 alcaldes, es la expectativa que tenemos. Esta es una asamblea nacional de alcaldes, la primera que convoca la Asociación de Municipalidades del Perú en el presente año. Se va a desarrollar a partir de las 8 de la mañana en el auditorio del Congreso de la República y tiene como agenda precisamente las dos normas que nos preocupan. La primera es el análisis del decreto de urgencia 012-2011 y también del decreto supremo 044-2011 de la Presidencia del Consejo de Ministros. Estas dos normas pues se suman a otras más o menos 30 que en una forma, diría, antidemocrática y vejando la autonomía municipal, impone el gobierno central para satisfacer sus necesidades y perturbando el normal desarrollo de las actividades de los gobiernos locales. En el caso del decreto de urgencia 012, en otras palabras, no es más que la decisión unilateral del gobierno para evitar el disparo de la inflación, por un lado, y para dejarle dinero al próximo gobierno, pero a costas de paralizar el programa de inversiones de los gobiernos regionales y también de los gobiernos locales. Nosotros nos habíamos pronunciado por la forma como se dieron otros decretos de urgencia, por los cuales se establecía dos programas: el programa de modernización municipal y el plan de incentivos a la mejora de la gestión municipal. Bueno, en esta oportunidad y para este ejercicio fiscal, por esos programas se habían programado 1.200 millones de soles, que deberían de transferirse a los gobiernos locales en el mes de marzo, la primera parte, y en el mes de junio, la segunda parte. A través del decreto supremo 012, que estamos cuestionando y que debe ser motivo de análisis el día lunes por parte de los señores alcaldes para tomar una decisión de las acciones que se deben a seguir, ese decreto de urgencia, repito, puede que se transfieran estas transferencias, valga la redundancia, hasta el mes de septiembre. En otras palabras, si te van a transferir esos recursos correspondientes al programa de modernización municipal y al plan de incentivos a la mejora de la gestión municipal por 1.200 millones de soles, todavía en el mes de septiembre, nos surgen algunas preguntas. Hay una norma que establece que solamente hasta el 30 de junio, o sea, hasta el primer semestre, se pueden hacer las transferencias del gobierno central a los gobiernos intermedios. No sé cómo solucionarán ese problema. Luego, si es que esos 1.200 millones se transfieren, ¿no?, en el mes de septiembre, se supone que se van a empezar los trámites para licitaciones, ¿no?, todo el proceso en el mes de octubre. Tienes octubre, noviembre y diciembre, ya no alcanza. En otras palabras, ya no puedes invertir en proyectos de gran envergadura esa cantidad de dinero, si es que el próximo gobierno cumple con el compromiso que está adquiriendo el presente gobierno con un decreto de urgencia que en realidad no vulnera la autonomía municipal, pero lo que es más grave, trastoca un normal desarrollo del plan de inversiones que tiene cada gobierno local. También este decreto de urgencia limita al 40% los desembolsos correspondientes a los fondos de contingencia. En otras palabras, si se tenían que invertir 400 y pico de millones, ahora solamente se van a poder invertir 160 millones de soles. O sea, hay una disminución. Y finalmente se ha suspendido toda transferencia, ¿no?, y toda participación del gobierno en obras nuevas.
De la misma manera, se ha procedido a prohibir la contratación de consultorías para el caso de los gobiernos central, regional y local. En el caso de los gobiernos locales, esto es preocupante, porque las nuevas autoridades entran con nuevos proyectos y lo que hemos podido identificar, como dijimos en alguna oportunidad en este programa, es el déficit de gente especializada en formulación de proyectos y también gente técnica que trabaje dentro de las organizaciones municipales. Entonces, si no tienes un personal competente que te elabore los proyectos, que te formulen proyectos de acuerdo a las leyes y con vistas a poder aprobar los requisitos del Sistema Nacional de Inversión Pública, el famoso SNIP, simplemente en estos tiempos que ya se está discutiendo el presupuesto participativo, de acuerdo a ley también, porque tú sabes que el 30 de agosto se tiene que remitir el proyecto, ¿no?, de presupuesto general de la República para el próximo año al Congreso de la República. Entonces los alcaldes se quedan sin el apoyo técnico, sin el soporte técnico que les permita elaborar, ¿no?, cumpliendo con todos los requisitos que son muy difíciles en cuanto al SNIP, proyectos de gran envergadura. Este decreto supremo, este decreto de urgencia 012 realmente es un atentado a la autonomía municipal y es una forma muy facilona, entre comillas, del gobierno de transferir el gobierno en azul, con dinero, ¿no?, con la inflación supuestamente controlada, pero a costas de paralizar, ¿no?, los programas de inversión de los gobiernos locales y también de los gobiernos regionales. Ahora, el decreto supremo 044, que ha sido publicado el 17 de abril, ¿qué te dice? Que da un plazo de 45 días a los ministros del sector, a los funcionarios responsables, a los alcaldes, a los consejos municipales y toda la infraestructura de los gobiernos locales para que se efectivice el plan de transferencias de competencias, especialmente los relacionados a las competencias de educación y salud. Ya también comentamos en tu programa, hace algunos meses atrás, que las instituciones especializadas como el Consejo Nacional de Educación, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones y distinguidos profesionales de educación han manifestado que el plan experimental de la transferencia de las competencias de la educación básica a los gobiernos locales no ha dado buenos resultados. Hay una serie de errores que se tienen que enmendar. Nosotros planteamos como AMPE que, si bien es cierto, estamos de acuerdo con la transferencia de esas competencias a las municipalidades porque forma parte del proceso de descentralización, este proceso debería suspenderse prudencialmente para hacer un análisis, una evaluación de cómo marchó el proceso, dar las medidas correctivas y relanzar el plan experimental que ha llegado más o menos a 140 municipalidades. Pues bien, este es un proceso, se ha necesitado mucho tiempo, y para que este proceso tenga éxito, ¿qué es lo que requiere y qué es lo que ha previsto la ley? Se requiere, ¿no?, que haya un proceso de desarrollo de capacidades eficiente y eficaz, para que los que van a recibir las competencias tengan, ¿no?, la preparación suficiente a fin de que la calidad del servicio que se está transfiriendo, en este caso la educación, no disminuya. De acuerdo. Ustedes han constatado, digamos, que en 140 municipalidades en las que se hizo... En poco menos de 144 municipalidades hemos constatado, pero no solamente nosotros, sino el Consejo Nacional de Educación. De acuerdo. Y también la Defensoría del Pueblo, que ha emitido un informe especial en un libro de las deficiencias de este proceso. Eso es grave, pues, ¿no? Gravísimo, ¿no?, porque estás jugando con el tema de la educación. Te corte, Pedro, brevemente. Me parece que 4 o 5 distritos importantes de Lima, Los Olivos, Miraflores, me parece que San Borja y 2 o 3 más también entraron en este programa. Claro, y hay algunos ¿También funcionaron mal en estos distritos grandes de Lima? No en todos han funcionado mal, porque hay municipalidades que tienen recursos. Es que no se pueden dar leyes pensando en la realidad de Lima. De acuerdo. ¿No es cierto? Transferirle educación, competencias de la educación básica, porque eso le corresponde a los gobiernos locales. Es una tremenda responsabilidad. Al distrito de San Isidro no es lo mismo que transferirle a una municipalidad de frontera.
no es lo mismo que transferirle a una municipalidad que está en la selva central y adentro. No es lo mismo que transferirle a una municipalidad que está en la zona altoandina. Por lo tanto, hay heterogeneidad en lo que se refiere a las características de las municipalidades que se ha debido tomar en cuenta, que es uno de los temas en los cuales se ha... Ustedes lo que plantean institucionalmente es que se haga un paréntesis, digamos, en este proceso, se evalúe y se relance. Ya. En este tema de educación. De acuerdo. Ahora, la transferencia de las competencias de la salud primaria, ¿no? Hasta el momento no ha habido, o sea, el porcentaje de avance es cero. ¿Cómo es que en 45 días pues, se va a culminar este proceso de transferencias que no solamente es competencias, es programas, es proyectos, ¿cierto? Entonces nosotros creemos que eso es una imposición posiblemente motivado por un criterio eminentemente político del presidente de la República para decir al final de su gobierno cumplimos con las transferencias, pero así no se cumple. Me enseñas, Pedro Morales, por favor, vamos a unos cortes y regresamos. Estamos con Pedro Morales Mancilla, gerente general del AMPE. Bien, estamos con Pedro Morales conversando sobre el decreto de urgencia 012, el decreto de urgencia 012, que ha sido cuestionado por el AMPE y por su gerente acá con nosotros, Pedro Morales, y el decreto supremo, en este caso, 044. Pero si tuvieses que añadir algo más con relación a estas críticas, y después la pregunta sería, ¿cuáles son las acciones, las medidas que institucionalmente va a tomar el AMPE? Como te decía, AMPE ha contabilizado con estos dos decretos aproximadamente una treintena entre leyes, decretos supremos y resoluciones ministeriales, así como decretos de urgencia, que vulneran impunemente y abusivamente, ¿no?, la autonomía municipal en muchos de sus campos. Y no solamente por parte del gobierno central, también por el Congreso. Por ejemplo, hay dos personas que se pelearon la dación de una ley por la cual se eliminaba el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos para esos espectáculos donde se presenta Rafael, Macán, ¿no? La señora Keiko Fujimori, me parece, y la otra señora León, ¿no?, del APRA. Qué facilito, ¿no?, es quitarle a los gobiernos locales un ingreso sin buscar una fuente de financiamiento de compensación, porque en los distritos donde la capacidad económica es muy modesta y donde no hay impuestos que cobrar y donde generalmente no hay actividades, los municipios, ¿no?, vivían de alguna forma con parte de estos recursos, porque esos espectáculos le generan egresos extraordinarios a las municipalidades, porque hay actividades extraordinarias que se tienen que cumplir en la seguridad, en el desvío del tránsito, en la limpieza, y etcétera, y etcétera. Pero estos dos congresistas se han vanagloriado. Nosotros hemos dado ello. ¿Con qué intenciones? Para que se puedan traer más artistas, que eso está bien, para que se lleven todo el dinero como están llevando el Perú afuera, y para que los artistas nacionales tuviesen mejores, ¿no?, contratos. Nosotros hemos hecho un análisis, una encuesta para saber si los artistas nacionales con esa ley están recibiendo mejores ofertas en cuanto se refiere al pago que se les hace por presentaciones. No, al contrario, se ha disminuido porque la gente más está pensando en los artistas que vienen del extranjero. Entonces, ¿cuántos millones de dólares se habrán llevado hasta el momento? No sabemos. Lo que sí es cierto es que las municipalidades más pobres han perdido. Bueno, entonces, ese es un ejemplo. una cosa constatable. Ese es un ejemplo, ¿no?, de cómo el Congreso y cómo congresistas que no saben ni dónde están parados sobre la realidad que viven las municipalidades del Perú, como la señora Fujimori, la señora o señorita Luciana León, creo que es, ¿no?, dan leyes y el Congreso las aprueba. Eso es un abuso. Y así hay, como te digo, una treintena. Estas dos últimas pintan claramente el desprecio que el presidente García siente por las municipalidades. Y te digo que nosotros hemos ido a conversar con la señora presidenta del Consejo de Ministros sobre el decreto de urgencia 044,
hemos estado con ella el 18 o el 28 de abril, si no me acuerdo. Hemos expresado todos nuestros puntos de vista y le hemos demostrado que el decreto de urgencia 012 sí afecta el desarrollo normal, ¿no?, del plan de inversiones de las municipalidades. Y si esto no se cumple porque ya está presupuestado, lógico que las poblaciones se van contra el alcalde, porque van a decir, mira, si ya está presupuestado, tienen 1.200 millones por eso, ¿por qué no me haces la obra que te comprometiste a hacerla? Entonces genera pues una especie de fricción entre los gobiernos locales y las poblaciones correspondientes. Y convierte a los gobiernos locales en absolutamente dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, en el Perú, tú sabes que no hay nada que no dependa del Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando estuve en el Congreso yo planteé una norma para evitar que el Ministerio de Economía y Finanzas se convierta en un superministerio. O sea, tú puedes acordar cualquier cosa, los ministros pueden pedir cualquier cosa, pero si el Ministerio de Economía y Finanzas te dice no, es no. Inclusive un acuerdo del Congreso de la República simplemente puede ser incumplido por el Ministerio de Economía y Finanzas y no pasa nada. Es el abuso del poder político centralizado. ¿No es cierto? Entonces, esto tiene que cambiar, ojalá que cambie. Pero con relación al decreto supremo 044 es demagogia pura, porque el proceso de descentralización, como su nombre lo dice, es un proceso. Y el gobierno central tiene la obligación, de acuerdo a las normas, de haber desarrollado cursos de desarrollo de capacidades. Te voy a transferir las competencias de la educación y por lo tanto te voy a transferir también los recursos suficientes, que no está cumpliendo con los recursos suficientes. Y eso incide en el costo, en la inversión, ¿no?, que tienen que hacer los gobiernos locales más pobres. Pero aparte de ello, ¿no es cierto?, te tengo que preparar, tengo que saber que quienes reciben la competencia están capacitados para no interrumpir la continuidad del servicio y por lo menos para no disminuir la calidad del servicio que está obligado el Estado. Esto en el tema de educación es patético. Ya hemos demostrado de que la transferencia de las competencias de la educación básica a los gobiernos locales en su programa experimental no ha tenido el éxito. Por ello, como te digo, no es que lo haya dicho el presidente del AMPE, el ingeniero César Acuña, alcalde de Trujillo, ni tampoco el comité ejecutivo, solamente lo ha dicho la Defensoría del Pueblo, que ha hecho un estudio especial y ha emitido un libro sobre el tema, y también el Consejo Nacional de Educación, ¿no es cierto? Entonces, eso en educación. Ahora en salud. En salud la transferencia de competencias es cero. Y en 45 días se van a transferir todas. Absolutamente. Se va a transferir algo de salud. Y realmente eso suena a una burla, a una demagogia la más barata, pero que al final va a perjudicar. Pero ¿sabes qué? Hay una cosa que es mucho más grave. Se pretende culminar con el proceso de transferencia de competencias cuando las matrices de competencia no se han culminado, están en el 10%. ¿Qué son las matrices de competencia? Son precisamente las normas que van a determinar cuáles son las competencias que le corresponden a los 3 niveles de gobierno y dentro de los 3 niveles de gobierno cómo se van a ejecutar, cómo se van a responsabilizar esas competencias para no seguir viviendo lo que estamos viviendo hasta estos momentos, es decir, que el gobierno regional también haga el colegio, la municipalidad se esté peleando con el Ministerio de Vivienda y con el gobierno regional para hacer el agua y el desagüe de una población. Entonces, esto tiene que ordenarse. Y lo que es peor, ya se ha nombrado a los representantes de los gobiernos locales para el Consejo de Coordinación Intergubernamental, que ha sido una lucha del Acuerdo Nacional y también de la Asociación de Municipalidades del Perú. Se ha conseguido que se ponga en elecciones, aunque discrepamos de la forma como se ha convocado, pero en fin, ya se nombró. Ya los gobiernos regionales, los gobiernos locales, tienen sus delegados ante el Consejo de Coordinación Intergubernamental. ¿Qué significa esto dentro de la Ley Orgánica del Poder Judicial y dentro del proceso de descentralización? Que se genera una instancia, un espacio de diálogo para ponernos de acuerdo, sobre todo
en la transferencia de competencias y cómo vamos a captar las experiencias, qué es lo que se va a ampliar. Entonces, si pensaban hacer esta transferencia de 45 días, que realmente, repito, es una burla, ¿por qué no se llevó a ese espacio? ¿Por qué no se reunieron todos y dijeron, bueno, ¿cómo hacemos que en 45 días, lo que no hemos podido hacer en 4 años, lo hagamos? Entonces te das cuenta que al gobierno central no le interesa absolutamente nada el proceso de descentralización. Claro que se llenan la boca manifestando, y se lo digo con todo el respeto al presidente García, que como nunca antes se han transferido recursos a los gobiernos locales y regionales, inclusive no pueden gastar. Bueno, es fácil decirlo, es una frase efectista. Hay que decir al presidente García que él por el proceso de descentralización no ha hecho absolutamente nada. Ha boicotado el proceso de descentralización, lo ha desprestigiado, porque las transferencias que nosotros recibimos son transferencias que se deben al cumplimiento de las leyes que se han dado en el anterior periodo, en el anterior presidente Toledo, vía el Congreso de la República. Él no le ha aumentado un porcentaje más, absolutamente nada. ¿No es cierto? Entonces, ¿de qué puede presumir el presidente García? Yo creo que la población debe saber que además en el Perú no hay cano. El nombre de cano le han dado al 50% del impuesto a la renta por la actividad minera. Por lo tanto, en el Perú no hay cano. De acuerdo. Eso hay que tener claro. En otro, lo que sería realmente el cano sería lo que se podría cobrar, lo que tiene por nombres ahora regalías mineras. Pero en concreto, este gobierno no ha hecho absolutamente nada más que lo que se hizo en el anterior gobierno. Y al contrario, tú sostienes que finalmente el proceso de descentralización tal como está diseñándose ya en este gobierno de salida, terminaría desprestigiando a este proceso, valga la redundancia. Claro, se está desprestigiando el proceso y la gente está perdiendo nuevamente la fe en los frutos que puede dar un proceso de descentralización bien llevado, normalmente llevado y de acuerdo a sus propias leyes. Me hace enseñas, Pedro, finalmente el día martes en este evento, el día lunes en este evento que va a congregar a una importante cantidad de alcaldes de todo el país, ¿qué medidas se van a tomar? ¿Se va a sacar un comunicado? Bueno, nosotros hemos ya emitido 2 pronunciamientos, no sé si te habrán llegado, pero en todo caso los puedo remitir. Por supuesto. Y el día martes o el día lunes, los expositores técnicos de AMPE, ¿no?, van a explicar a los alcaldes la problemática, cuáles son las consecuencias de la aplicación de estas normas que nosotros estamos pidiendo que no se apliquen, y seguramente los alcaldes ya soberanamente determinarán qué medidas tomar. Inclusive hemos querido conversar con los 2 candidatos. ¿Y? Bueno, no quieren conversar con los alcaldes, por algo será, pero bueno, estamos en democracia, aceptamos su decisión. De acuerdo. Pedro, muchísimas gracias por tu presencia, el tiempo nos ha ganado. Te comprometemos para el lunes, si el tiempo te da, poder hacernos un reporte, un informe de lo acontecido ese día. Con mucho gusto. Muchas gracias. Fue la presencia de Pedro Morales, gerente general del AMPE. Amigos, regresamos en breve.